Vamos a comenzar a ver el diagrama hierro-carbono. Así como en la otra clase habíamos visto la clasificación de los materiales, las propiedades que tenían que tener los materiales, cuando nosotros hablamos del diagrama hierro-carbono, fundamentalmente estamos hablando del diagrama de un acero, generalmente de un acero y de una fundición. ¿Por qué les digo de un acero y de una fundición? Porque de acuerdo al porcentaje de carbono es acero y de acuerdo al porcentaje de carbono es una fundición. Cuando el porcentaje de carbono no alcanza al 2%, generalmente lo máximo es 1,67, 1,7, se los considera aceros al carbono. Cuando supera ese porcentaje, después del 2%, son fundiciones grises, fundiciones blancas, fundiciones nodulares. Indudablemente, la utilización de una u otra mezcla es distinta. Se las utiliza para distintas cosas. Y dentro de los aceros existen puntos especiales, como así también existen formaciones especiales, y en el diagrama hierro-carbono también existen formaciones especiales. Vamos a pasar a ver la primera filmina. Introducción. El diagrama hierro-carbono es una representación gráfica en el sistema de ejes cartesianos. En el eje vertical se representa la temperatura y en el eje horizontal se representa el porcentaje de carbono. Este diagrama podemos ver procesos que pasa el hierro hasta ser fundido aproximadamente a 1430 grados centígrados. Aproximadamente en los procesos se conocen los hierros alfa, los hierros gamma y los hierros delta. La conformación del hierro alfa, del hierro gamma y del hierro delta, ustedes me preguntarían, ¿qué cambia uno del otro? Cambia la estructura cristalina, es decir, es la estructura como los átomos se distribuyen cristalinamente. Generalmente el hierro tiene una forma cúbica centrada de distribución de los átomos y en un caso se llama de cuerpo centrado, donde hay un átomo en el centro. Uno es de cara centrada, donde los átomos, aparte de estar en los vértices del cubo, están en las caras del cubo, los átomos, y el diagrama alfa, el gamma y el delta se diferencian por eso. El alfa más o menos se forma a los 912 grados centígrados, el gamma se forma a los 1384 aproximadamente y el delta se forma a los 1500 grados centígrados. Y ustedes me van a decir, ¿qué diferencia hay entre un hierro y otro? Y la diferencia está en cómo se comportan ante ciertas acciones mecánicas. ¿Y por qué se transforman unos en otros? Porque esa es la característica de la estructura cristalina. Son desplazamientos de planos donde los átomos se van ubicando de distinta manera y eso le van a dar distintas características mecánicas al diagrama de hierro, al diagrama del hierro o a la estructura cristalina del hierro. El diagrama de hierro carbono nos sirve para saber dónde se funden los metales y con el diagrama sabemos el porcentaje de carbono que tiene cada metal. Fundamentalmente se consiguen esas dos cosas. Las aleaciones de carbono pertenecen al tipo de aleaciones que fue una composición química. El carbono se puede encontrar en las aleaciones de hierro y carbono, tanto en estado de carburo de hierro, eso es carbono y hierro 3, como en estado libre, carbono, que es decir, grafito. Por eso el diagrama comprende dos sistemas. El metalistable, este sistema comprende los aceros y las fundiciones blancas, que es la primera parte del diagrama, o sea, las aleaciones del carbono ligado sin carbono libre, grafito. Y después la estable, este sistema expone la formación de estructuras de fundiciones grises y atruchadas donde el carbono se encuentra totalmente o parcialmente a estado libre.
que acá estamos empezando a ver que tenemos dos tipos de formaciones. Por un lado tenemos la formación de los aceros y por otro lado tenemos la formación de las fundiciones. Y dentro de las fundiciones hay unas donde el carbono está ligado y otras donde el carbono está libre en forma de grafito. De hecho, por eso la fundición gris es mucho más fácil trabajarla en el torno que la fundición blanca. La fundición blanca, cuando uno la tiene que trabajar en una máquina herramienta, la tiene que trabajar con herramientas especiales, como pueden ser insertos de cerámica, porque es muy quebradiza y es muy dura. Entonces, ¿por qué? Porque el carbono está adosado a los átomos de hierro, forman un conjunto, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con un herrero, muchas veces cuando uno le ha llevado un pico, una pala para que la templen, para que le dé dureza, el herrero lo pone en la fragua con carbón, todo cubierto de carbón, y cuando llega a una temperatura que dice que es la temperatura de templado, ustedes se van a fijar que es un rojo vivo. Si se pasa de esa temperatura, que es una mayor a la de austenización, el hierro se separa o el carbono se separa del hierro y se debilita. Y generalmente el herrero le dice, se me ha quemado. Es decir, y tiene que volverlo a conformar al acero porque es como que perdió la dureza que le dio la combinación del hierro con el carbono. Por eso es importante el manejo del hierro, del diagrama hierro-carbono. El diagrama hierro-carbono, acá lo tienen, es este el diagrama hierro-carbono, donde ustedes fíjense que acá tienen dos partes fundamentales. Tenemos bueno, acá tenemos las temperaturas, lo que yo les decía, temperatura y tenemos porcentaje de carbono. Hasta el 2 y pico por ciento, esta zona es la que comprende lo que se llama aceros. Y esta zona es lo que comprende lo que se llama fundiciones. Este punto se llama eutectoide. Los aceros que están de este lado se llaman hipereutectoides y los que están de este lado se llaman hipoeutectoides. Y este punto para las fundiciones se llama eutéctico. De este lado las fundiciones se llaman hipereutécticas y de este lado las fundiciones se llaman hipoeutécticas. Bien, dicho esto, ustedes van a tomar una hoja y van a hacer el dibujo del diagrama hierro-carbono. Este dibujo que yo acabo de enseñarles. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense, es importante esto, ¿cierto? Que pongan porcentaje de carbono, temperatura, este punto es fundamental, ¿cierto? De acá hasta acá tengo acero, de acá hasta acá tengo fundición. Este punto, márquenmelo. Una vez que tengan este dibujo hecho, con esto, yo les digo cómo se llama ese punto, cómo se llama ese punto, cómo se llama esta parte, esta y esta. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno, en el diagrama, este punto que está acá, ¿lo ven donde se llama eutectoide, ese punto. Eutectoide. Este, que está acá, se llama eutéctico. Los aceros que están en este sector que estoy señalando, pongan aceros hipereutectoides. Aceros hipoeutectoides. Hipereutectoides, perdón. Y los que están de este lado, hipoeutectoides. De la Disculpe, misma ¿marcó? Sí, te escucho. ¿En dónde marcó el último? Acá, de este lado, lo que va contra el eje de la temperatura.
Esos son los hipoeutectoides. Digamos, en esta zona. Listo. Sí. Después Sí. hay divisiones de hierro alfa, pero nosotros lo vamos a ver en forma general, pues eso ya nos vamos a entretener en conocimiento material el año que viene. Y acá pasa lo mismo. Este es el punto hipereutectico. Entonces acá tengo las fundiciones hipoeutécticas y acá tengo las hipereutécticas, en función del mismo punto. Ve que se llaman lo mismo, de un lado es hipo y del otro lado es hiper. Entonces acá tengo las hipereutécticas y acá tengo las hipoeutécticas. Entonces, mientras ustedes escriben, resumimos. El diagrama hierro-carbono nos permite trabajar con temperaturas y porcentajes de carbón para determinar la formación de aceros que a lo sumo me llegan a un 2% de carbono. Y del 2% en adelante de carbono se denominan fundiciones. Existen puntos principales, ¿cierto? Y como decía acá, cuando el carbono es menor a 0,08%, son aceros, y acá cuando es mayor al 2,11%, que es esto mismo que está acá, nada más que está expresado acá, son fundiciones. Es decir, que el diagrama hierro-carbono me permite, de alguna manera, estudiar el comportamiento de la aleación de hierro, ¿cierto?, con el carbono, cuando se juntan los átomos de hierro con carbono, que me dan dos tipos de compuestos. Un compuesto que son los aceros y otro compuesto que son las fundiciones. ¿En qué varía? En el porcentaje de carbón que tiene cada una. Hasta un 2% como máximo se llaman aceros. Pasado el 2% se llaman fundiciones. Bien. Las fases en las que se puede encontrar la aleación de hierro-carbono dentro del diagrama en equilibrio se llaman de la siguiente manera. Ferrita, austenita, cementita, por lo menos nómbrenlas, después le ponen los porcentajes. Y acá fíjense que usted dice en ferrita, es una solución sólida. Se llama hierro alfa, con composición de 0,025% de carbono a 723 grados centígrados y de 0,08% a la temperatura ambiente. Es decir, que dentro de esos, si ustedes quieren, cuartos o partes que hemos visto del diagrama, vamos a tener formaciones que se van a llamar distinto, porque la estructura cristalina que se forma son distintas las estructuras cristalinas que se forman, pero sigue siendo hierro. Después tenemos la austenita. La austenita, cuando nosotros volvemos acá al diagrama, se forma a partir de hacia arriba de acá se forma la austenita. Generalmente cuando uno le va a hacer un tratamiento, un material se lo lleva al estado de austenización, generalmente se llama. Y una vez que está en el estado de austenización, se va bajando la temperatura y de acuerdo a cómo uno baja la temperatura, obtiene, por ejemplo, un templado. ¿El templado qué es? Un enfriamiento rápido de un acero que generalmente el herrero lo conoce, que está al rojo vivo, y se puede templar en agua, se puede templar en aceite. ¿De qué va a depender eso? Del tipo de acero que yo tengo, porque ya vamos a ver que hay aceros que son aceros al carbono y hay aceros que son aceros aliados, y esos están bajo una normativa que es la normativa SAE. Bien, la austenita, que es la que está arriba, fíjense por la temperatura, es una solución sólida de hierro, y ya fíjense que aparece el hierro gamma ahora, que tiene otra estructura cristalina. Esa estructura cristalina se forma por lo que se llama celdas, y esas celdas tienen un número que se obtiene con el cálculo del espacio vacío y se llama factor de empaquetamiento. Esa es la diferencia que hay entre una y otra. La composición
máxima es de un 2% de carbono y fíjense que la temperatura también varía. La cementita. La cementita generalmente es el carburo de hierro y es muy dura y generalmente la cementita es la que le da el valor o le da el valor cuando uno templa un acero, es lo que le da la dureza. Y acá dice compuesto definido de estructura ortorrómbica, compuesta del 6,67% de carbono y 93,33% de hierro. Es magnética hasta los 210 grados. ¿Qué significa que es magnética? Que se puede transformar en un imán artificial. Los imanes artificiales, ¿cómo se forman los imanes? Los imanes artificiales se forman por la propia estructura que tiene el átomo. Ustedes saben perfectamente que los metales de transición, cobalto, hierro y níquel, sobre todo, que están al medio de la tabla periódica, tienen en la última órbita, que están los electrones de valencia, tienen electrones que no tienen completo el spin. ¿Qué es el spin? El spin son dos, se le llama spin al sistema de dos electrones que giran en sentido contrario en una misma orbital. Eso lo deben de haber visto en química general. ¿Qué es lo que sucede con eso? Cuando falta uno de esos electrones, los electrones son cargas en movimiento. Y las cargas en movimiento, lo que uno hace, y lo que ustedes han visto en química general, de la ubicación, cómo lo van por capa, los van poniendo, por órbita y todo, es todo una metodología. Porque en la realidad ustedes en el microscopio no lo ven eso. Eso se hace por probabilidad. Más, hoy en día, lo más avanzado es la teoría cuántica, que se basa en las ecuaciones de Schrödinger, que determina por probabilidad dónde puede estar el electrón. Como son cargas eléctricas en movimiento, toda carga eléctrica en movimiento tiene la particularidad de generar un campo magnético. Ese campo magnético, cuando se genera, hace que giren también, que es una metodología, o si ustedes quieren un modelo, lo que se llaman las paredes de Bloch. Las paredes de Bloch es cómo se van orientando los imanes moleculares que se llaman. Esos imanes moleculares son pequeños imanes que están dentro del material por esas cargas eléctricas que están sin aparearse. Cuando esos imanes moleculares, que se llama dentro de la llamada teoría de los dominios, se ordenan, en un pedazo de material queda en un extremo un polo norte y en el otro extremo un polo sur, que no se pueden comunicar por la parte interna porque ya está todo equilibrado y se comunican por la parte externa del material. Y esas son las líneas de fuerza. Y esas son las líneas de fuerza que generan un imán. Pero acá dice que hasta los 210 grados. ¿Por qué dice hasta los 210 grados? Porque una señora llamada Curie descubrió que los imanes, los materiales que tienen posibilidad de transformarse en imanes, tienen la particularidad que algunos, no siguiendo una ley, a determinadas temperaturas pierden las posibilidades de ser magnéticos. Y dentro de los materiales magnéticos, esto se lo digo, lo vamos a ver el año que viene, tenemos los diamagnéticos, los paramagnéticos y los ferromagnéticos. ¿Cuáles son los que nosotros usamos? Los ferromagnéticos. Y dentro de los ferromagnéticos tenemos los materiales duros y los materiales blandos. Y tenemos una curva que es característica de esos materiales que se llama el ciclo de histéresis. Por ahora con eso para ustedes como para información suficiente. El año que viene hay una bolilla que es completa de ese tema. Más, el curso que dio electromecánica a los profesores de electromagnética fue sobre materiales piezomagnéticos, piezoeléctricos, ferromagnéticos. Justamente un curso que duró un mes solamente de una bolilla que ustedes van a ver en un año. Y fue un curso que duró un mes con 40 horas presenciales, para que ustedes tengan una idea de la amplitud del tema. De ahí aparece todos los conceptos de lo que son los materiales con memoria, los materiales con nanotecnología, lo que es ultrasonido. Bueno, aparece toda esa serie de temas que uno no tiene explicación en la realidad. Si uno lo quiere ver, no lo ve, pero que realmente sucede. Es decir, cuando el ultrasonido ¿qué? Es un material donde que yo le aplico una determinada carga y ese material genera una onda ultrasónica de más de 500 kHz
que es emitida y que tiene la posibilidad de transmitirse a través del material, que es lo mismo que utilizan los barcos para determinar los cardúmenes de peces. Entonces, como es una onda, esa onda va y se producen dos fenómenos que ustedes lo tienen que haber visto en óptica: reflexión y refracción. La reflexión vuelve y la refracción pasa. Entonces, ¿qué es lo que hacen los barcos? Cuando llega esa onda al cardúmeno de peces, parte de esa onda, si hay un cardúmeno de peces, vuelve, y ya los barcos en su sistema tienen un sensor o un sistema por el cual a ellos, por los valores que le da, le está diciendo que hay un cardúmeno de peces. Bueno, ese mismo concepto se utiliza en los ensayos no destructivos que ustedes vieron, que se llama ultrasonido. Se manda una onda ultrasónica y depende cómo se comporte esa onda cuando se recibe de vuelta, uno sabe si el material tiene un defecto o no tiene un defecto. Otro de los componentes que se forma o que constituye es la perlita. También acá es un compuesto que tiene un 86,5% de ferrita, es decir, que tiene de este elemento, y un 13,5% de cementita, es decir, que la perlita es esta más esta. Después otro elemento que se forma en la ledeburita, cuya composición es de 4,3% de carbono y 9,7% de hierro. Esto es lo único que necesito que anoten los nombres como para que los vayan teniendo presentes de las distintas formaciones que hay cuando uno trabaja con las temperaturas y los porcentajes de carbono en el diagrama de hierro-carbono. ¿Cuál sería la pregunta en un examen? La pregunta en un examen sería: si yo varío la temperatura y varío la composición de carbono, ¿tengo distintas formaciones? ¿Puedo obtener distintas formaciones? La pregunta sería sí. ¿Cuáles? Y puede ser ferrita, austenita, cementita, perlita, ledeburita. No hace falta que las definan por la temperatura y por el porcentaje de carbono. ¿Por qué? Porque eso corresponde ya a conocimiento material. Esto es un avance sobre lo que ustedes van a ver en cristalografía número 1 o metalografía número 1 en la primera y segunda unidad de conocimiento materiales. Bien, y acá está lo que yo les decía. Fíjense cómo están distribuidos los átomos, ¿cierto? En la cementita. Estas esferas se las consideran también, es un modelo, si ustedes quieren, para poderlo representar, porque eso uno no lo ve en la realidad, ¿cierto? Fíjense cómo es, y fíjense, esta sería la estructura. Varios de estos unidos forman la red cristalina. Fíjense que esto se llama BCC, que no acepta apenas átomos de carbono, y esto se denomina, su red se transforma en cúbica centrada en el cuerpo, porque fíjense que acá en el centro de este cubo hay un átomo. Y esa es la particularidad que tiene el hierro. El hierro es alotrópico, puede tener esta conformación o otras que vamos a ver más adelante, es decir, que se pueden distribuir de distintas formas en el cubo los átomos. Es decir, si yo junto varios de estos, formo una red cristalina. Y ustedes, una red cristalina, que ustedes la deben de haber visto en química general, se llaman las redes de Bravais, o de Bravais, como ustedes le quieran llamar. Las redes de Bravais son estas. Y para los metales tienen particularidades especiales. ¿Y por qué el hierro es alotrópico? Porque el hierro tiene la particularidad de formar BCC y FCC y volver a formar BCC. Es decir, BCC cuando es hierro alfa, FCC cuando es hierro gamma y BCC cuando es hierro delta. Y se forma a distintas temperaturas. Perlita. Bueno, acá esto es una mirada de cómo sería el grano de perlita, y acá está la austenita, ¿cierto? También cómo sería el grano. Esto es con un microscopio de alta definición, si ustedes quieren llamarlo de esa manera, que siendo parte de hierro y siendo formaciones distintas de hierro, fíjense que son distintas. La perlita tiene esta forma, cuando uno la ve con un microscopio, uno no ve el átomo, ve esa formación,
y eso se hace puliendo y con un ácido se pule y uno puede llegar a ver esa formación con microscopio de alta resolución. Y acá, en el caso de la austenita, y acá fíjense, en este constituyente más denso de lo acero y está formado por una solución sólida por inserción de carbono en hierro gamma, que era el otro hierro que vimos, que es FCC. El FCC es hierro de cara centrada. El átomo está en las caras, no está en el centro del cubo. Ledeburita no es un constituyente de los aceros, sino de las fundiciones. Se forma al enfriar la fundición líquida de carbono, composición de 4,3% de carbono. Acuérdense que a partir del 2% dejaba de ser un acero y pasaba a ser una fundición. Y fíjense la formación que tiene, totalmente distinta de la anterior. Y este sería el diagrama. Generalmente los diagramas de hierro-carbono se representan temperatura y grado y porcentaje de carbón. Ojo que a veces la temperatura acá está representada en grados centígrados, pero a veces, como nosotros vimos que hay otras escalas termométricas, en algunos diagramas, y sobre todo cuando son de, digamos, libros anglosajones, digamos que vienen de, digamos, Inglaterra, Estados Unidos, de los países de habla inglesa, la temperatura acá está en grados Fahrenheit. Acuérdense, grado Fahrenheit, F menos 32 sobre 180 igual a grados centígrados sobre 100. ¿Se acuerdan la tablita esa que yo les di para pasar de un sistema a otro de las escalas termométricas? Entonces por ahí tienen que tener cuidado porque yo la representación que yo he hecho la he hecho en grados centígrados. Si yo la voy a trabajar con grados Fahrenheit, van a ser distintos los valores de esto. Es decir, son los mismos valores. Porque acuérdense que el punto fijo superior y el punto fijo superior para todas las escalas termométricas es lo mismo. Lo que cambia es la cantidad de divisiones entre esos dos grados. Uno tiene 180 divisiones y el otro tiene 100 divisiones. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, y acá fíjense, acá se ha... es lo mismo, el mismo dibujo que ustedes tienen, ustedes lo van a tener, este PowerPoint para verlo. Fíjense que acá se ha ido dibujando cómo se va formando. Ve, acá tengo ferrita, cómo se forma hierro alfa, ese es alfa. Cómo se va formando las distintas. Ve, acá tienen perlita más cementita, acá tienen austenita más cementita. ¿Se acuerdan los bloques que vimos recién? Que yo les decía, pongan de este lado un acero y del otro lado otro acero. Fíjense los elementos, cómo se van combinando y van combinándose las estructuras cristalinas que vimos anteriormente. Esa es la importancia del diagrama hierro-carbono. ¿Ve? De este lado tengo austenita, cementita, y eso, austenita y cementita, se llama ledeburita. Perlita y cementita también es de ledeburita, pero con otra característica. Fíjense que prácticamente, acá como lo han dibujado, es lo mismo, nada más que los puntos que la representan son mayores. ¿Y acá qué tienen? Perlita más ledeburita más cementita. ¿Y arriba qué tienen? Austenita más ledeburita más cementita. Acuérdense que son todas conformaciones, que lo que cambia es la estructura cristalina, pero, y la forma del grano, pero todos forman parte del diagrama hierro-carbono. Bueno, y acá arriba tienen, acá es cuando ya se llega a la temperatura de austenización, que generalmente uno cuando va a hacer alguna transformación, algún tratamiento térmico, llevo al estado austenítico y al estado líquido, y después lo enfrío. Y de este lado, fíjense para las temperaturas, ledeburita, cementita, fíjense que tiene, acá está faltando, esto que ustedes ven acá como agujas, se llaman vainitas, que acá no está puesto en el diagrama, se me ha escapado. Y hay vainita gruesa y vainita fina, no hace falta ser un genio para darse cuenta que la vainita fina son agujas muy finitas, la forma como están distribuidos los granos es como en agujas finitas, una al lado de otro, y la vainita gruesa son con, digamos, esas agujas un poco más gruesas. La perlita también tiene esa particularidad, está la perlita gruesa y la perlita fina. La perlita gruesa tiene granos más grandes y la perlita fina tiene granos más chicos.
¿Cuál de los dos es más resistente? Y la perlita fina, porque al ser los granos más chicos, hay menos tensiones que cuando los granos son grandes. Entonces, una es más resistente que la otra. Para eso, esos estudios, para eso se hacen los ensayos de materiales. Cuando uno toma un material que le hace un tratamiento, lo que uno ha hecho cuando ha hecho el tratamiento es jugar con todo esto, con todo este diagrama. Ha jugado con las temperaturas, ha jugado con el porcentaje de carbón, ¿cierto? Y eso en los tratamientos térmicos está dentro de lo que se llama la curva de las S. La curva de las S es una característica de cada acero. Es decir, es una curva que representa el comportamiento de cada acero y se llama curva de las S o tratamiento isotérmico o de las 3T. Temperatura, tiempo, que es esto que tenemos acá, y lo otro que logramos va en un tercer eje que sería la transformación. De acuerdo a cómo jugamos con la temperatura y el porcentaje de carbón, obtenemos una transformación de esa aleación de hierro y carbono. ¿Se entiende? Es decir, juego con la aleación y esa aleación, de acuerdo a cómo yo maneje mi temperatura, mi tiempo, yo voy a conseguir una transformación. Y esa transformación que yo voy a conseguir es una estructura cristalina particular. Y esa estructura cristalina particular va a tener características particulares. ¿Cómo yo conozco esas características y sé si ese material lo puedo utilizar? Para eso están los ensayos. ¿Cuáles ensayos? Los que vimos, los destructivos y los no destructivos. ¿Se va entendiendo cómo se va ensamblando una cosa con la otra, chicos? Sí, profe, clarísimo. Profe, Bien. una pregunta. Toda la que usted quiera. En el diagrama anterior salían distintos los porcentajes de carbono de los primeros dos. A ver, ¿en cuál diagrama? ¿En este? No, en el anterior, el que me hizo copiar de la clasificación de la aleación PR. No sé de cuál diagrama en particular me está hablando. Más antes. Ahí Ese. El que empezó. nos hizo poner la... Este, Sí, ese. sí. ¿Qué Sí. es lo que salió distinto? ¿Qué es lo que viste? Distinto. El 0,77 y en el que recién puso usted era 0,89. Bueno, eso es muy relativo de cómo manejar las temperaturas y el tiempo. No hay exactitud. Ustedes van a ver, no es exacto. Ustedes van a ver que cuando estudiemos los aceros, vamos a estudiar los aceros. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Van a ver que cuando estudiemos los aceros, por ejemplo, te dice un acero 1045, un acero al carbono. Y el 45 significa que en el porcentaje de carbono es el 0,45 porcentaje que tiene de carbono. En la realidad no es 0,45, puede ser 0,42 o 0,47. Lo que se hace es tomar el promedio. No sé si te queda claro. Entonces, y eso es lo que te diferencia un acero de buena calidad o un acero que es de mala calidad o un acero que se comporta mejor que otro. Hay aceros donde vos lográs el porcentaje exacto, pero es muy difícil lograrlo exacto. Entonces, se toma de la campana de Gauss, se toman los valores más cerca que tienen menor discrepancia. Entonces, vos podés tener esa diferencia. ¿Mm? ¿De acuerdo? Sí, profe. No es con exactitud. Inclusive, en este que yo lo copié, que lo tengo que corregir, yo, por ejemplo, en los diagramas que yo utilizo, después del 1,8% de carbono, yo, por lo que he visto, por lo que he leído y todo, para mí pasan a ser fundiciones, no son aceros. Es decir, ¿por qué? Porque siempre como en todas las cosas hay un punto de transición y depende con qué mirada vos lo veas o cómo hayas hecho el trabajo, hayas hecho esa aleación, por ahí se puede comportar como fundición o por ahí se puede comportar como acero. Entonces, yo sé que hasta 1,67% de carbono es acero. De ahí para adelante, hasta el 2% puede llegar a ser acero. Pero yo puedo tener algún tipo de combinación que me dé algunas características que sea de acero y otras características que sea de fundición. No existe el límite exacto. ¿Mm?
Igual que en las temperaturas. Las temperaturas estas son aproximadas. Vos sabés que después de los 700 grados podés estar por acá. Acá está puesto 723 con exactitud. Después de los 700 grados, el material ya empieza a tener la forma de austenita. ¿Hasta cuándo? Y a lo mejor llega a los 1300 y recién ahí se convirtió todo en austenita. Pero mientras tanto hay una mezcla de austenita y puede haber perlito, puede haber otro componente. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Acuérdate que estos son todos modelos que se asemejan mucho a la realidad, pero no es exacto. Por eso están los ensayos. Por eso cuando vos haces un tratamiento o haces algún tipo de acción sobre un determinado metal, después le tenés que hacer el ensayo. Porque vos creés que lograste cierta aleación o lograste ciertos componentes que se te formaron, como puede ser la perlita, la cementita, la martensita. Bueno, ahí no estaba puesta, me falta poner la martensita. Y no se formaron en un porcentaje muy pequeño y no es lo que vos querías. O se te quemó cuando lo pusiste en el horno, se te pasó de temperatura y en lugar de la aleación, que es hierro y carbono, se te separa el carbono del hierro y el carbono pasa a ser grafito, entonces ya hay una parte que puede llegar a comportarse como acero, pero tenés otra parte que ya pasa a ser una fundición gris. El acero es dulce, el acero puede ser un acero dulce y la fundición gris es blanda, y entonces vos estás trabajándolo con una máquina herramienta y de golpe ves que avanza muy rápido la herramienta y ¿qué pasó? Si es el mismo material. No, si vos le haces un ensayo de dureza te das cuenta que hubo una transformación en la parte cristalina del material que se te pasó. Por eso es muy importante el buen manejo de la temperatura. Cuando uno hace el tratamiento o trabaja con los materiales, los mejores hornos para trabajar con los materiales son los hornos eléctricos o los hornos de inducción. ¿Por qué? Porque los hornos eléctricos, los hornos de inducción, vos podés manejar perfectamente las temperaturas. O por lo menos las manejás con rangos más acabados o rangos más marcados. De la otra manera, se te es muy difícil bajar y subir la temperatura, porque no es instantáneo que vos decís, bueno, le bajo la temperatura y me va a bajar la temperatura del material que estoy fundiendo. O le subo y me va a subir instantáneamente. Vos acordate que son átomos que vos le estás entregando, le estás quitando energía. Y puede suceder que no te estén respondiendo de la misma manera porque quedó una parte de estructura que no era de cara centrada, sino era de cubo centrado, de cuerpo centrado, o ortorrómbica, compacta, y se comportan distintos porque son estructuras cristalinas distintas, entonces te pueden haber quedado mezcladas las estructuras cristalinas, y al quedarte mezclada el comportamiento, cuando vos le entregás temperatura o le sacás temperatura, o hablemos de un gradiente positivo, de un gradiente negativo, no es el mismo comportamiento. Para eso están los ensayos y para eso están después los estudios que uno hace sobre los materiales. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, esto es otra muestra. ¿Ve? Acá tenemos el hierro gamma. ¿Ve? Y acá tenemos hierro gamma más carburo de hierro. Esto es carburo de hierro. Y acá tenemos hierro alfa. Fíjense que distinto. Son como pequeñas palillos, ¿cierto? Eso es el carburo de hierro. Fíjense la forma que tiene el carburo de hierro. ¿Es que distinto? Entonces, esto es lo que yo te decía. Vos podés creer que tenés mucho carburo de hierro y a lo mejor todo lo que tenés es hierro alfa y no carburo de hierro. Por eso es que se hacen los ensayos, para tener una idea acabada. ¿Ve? Y acá está el punto eutectoide, como hablábamos, ¿vieron? Acá está, ¿ven? Y acá te dice que ese punto se forma a los 0,77. Y vos me decís, bueno, pero yo en un libro lo vi a los 0,79%. ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor cuando se hizo el ensayo y se determinó, le dio a los 0,79%, pero acordate que también esto es mucho por probabilidad y estadística, es decir, acá hay muy metido lo que es la predicción en base a lo que vos tenés el resultado al final. Una cosa es que vos lo podés ver y otra cosa es que vos lo podés predecir de alguna manera por el comportamiento que tiene. Y muchas de estas cosas, por los comportamientos, uno cree que es así. De hecho, ustedes deben de haber visto en la tabla periódica que la primera tabla la hizo Meyer,
Después la hizo Mendeleev y ellos se basaban en la masa atómica porque consideraban que los materiales se combinaban y formaban sustancia compuesta por la masa, por la característica de la masa atómica. Y después vino otro señor, cierto, que fue Moseley, con un tutor o un alumno de él, y se dieron cuenta que no, que el comportamiento de los compuestos se debía a los electrones de valencia y que era de acuerdo a los protones. Entonces, ¿cómo hicieron? A eso le llamaron número atómico, y la tabla periódica está ordenada de acuerdo al número atómico, no a la masa atómica. Sin embargo, las primeras tablas periódicas estaban ordenadas de acuerdo a la masa atómica. Aquellos que han rendido o están viendo química, cuando vieron tabla periódica, desmiéntanme si no fue así. Sí, tienes razón, profe. Por eso le estoy diciendo, en esto, el hecho, por eso es muy importante cuando uno ve bibliografía, ver de dónde viene la bibliografía, y no es bueno tener solamente un libro de cabecera. Es bueno leer varios libros, porque eso es como que uno abre su mente y entonces empieza a sacar conclusiones propias. Y puede discutirlas, a veces con razón, a veces sin razón, pero es la forma de estudiar. La forma de estudiar es, por eso cuando uno ve cosas científicas, yo siempre digo que cuando uno estudia tiene que tratar de buscar lo que tiene mayor rigor científico. Eso no significa que no se han equivocado, porque muchas veces se creía que el menor elemento que había en un átomo era el electrón girando y los protones y neutrones. Y hoy se ha descubierto que hay partículas más pequeñas, están los quantum, que todavía hasta ahí no se ha llegado, a la teoría cuántica. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la teoría cuántica? Y es todo un capítulo, esa es la teoría cuántica. De hecho, que hay libros que solamente hablan de la teoría cuántica, ¿cierto? Lo que pasa es que para el estudio normal de lo que nosotros vemos en los laboratorios, con esta química y esta física que nosotros estamos viendo, nos alcanza. Pero hace 40 años no era esta, era otra la que estudiaban, no era tan certera, esta es más certera. Y a lo mejor el día que nos metamos bien en la parte cuántica va a ser más certera que esta que estamos estudiando ahora. Y generalmente acuérdense que la física y la química de las cuales se basan las tecnologías, las materias tecnológicas, ya sea las tecnologías aplicadas o las no aplicadas, solamente de conocimiento, muchas veces se basan en modelos que ante el comportamiento deducen y crean hipótesis, teorías y demostraciones, y ante una cierta cantidad de hechos que se producen de igual manera, se determina una ley, que a veces esa ley, como apareció Einstein, cambió la ley de Newton. Hasta que apareció Einstein, la ley de Newton era la ley que regía todos los fenómenos físicos, que para los movimientos comunes la ley de Newton funciona perfectamente, pero cuando nosotros pasamos la velocidad de la luz se nos cayó la ley de Newton y tenemos que utilizar la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad. En todo esto es exactamente lo mismo, chicos. Por eso uno nunca deja de estudiar. Bien, esto es exactamente lo mismo. Esto yo se los puse para que vieran que las estructuras son distintas de acuerdo a la temperatura y a los porcentajes. Bien, los tipos de aceros. En los tipos de acero nosotros los vamos a clasificar en dos tipos fundamentales. Los tipos de aceros al carbono, que son de la familia 1, y después tenemos los tipos de aceros aliados. Los tipos de al carbono son todos los que tienen, los aceros se clasifican según las normas SAES. En las normas SAE tienen el primer dígito, significa la familia. El segundo dígito significa si tiene otro elemento aparte del hierro y el carbono. Y los últimos dos dígitos indican el porcentaje de carbono. Todos los aceros de la línea 1000 son todos aceros al carbono. Es decir, son todos aceros que tienen los dos últimos dígitos que me indican carbono.
el acero 2000, el 3000, el 4000, 5000, el 7000, son aceros aliados. Es decir, que aparte de tener hierro y carbono, tienen otro elemento. Por ejemplo, el acero 2000 cromoníquel. Son aceros al cromoníquel. Entonces, un acero 2340 significa que tiene un 0,40% de carbono y el 3 que tiene después del 2 significa que tiene un porcentaje de cromo y un porcentaje de níquel. Eso se llaman aceros aliados. Es decir, que yo puedo dividir los aceros en dos grandes grupos de acuerdo a las normas. En los aceros al carbono, que son todos los de la familia 1, y del 2 para adelante son todos aceros aliados. Es decir, son aceros que se le ha agregado 1 o 2 o 3 elementos más para darles características especiales. ¿Cómo puede ser? Dureza, resistencia a la fatiga, resistencia a la abrasión, elasticidad, fragilidad. Y son aceros especiales. Por ejemplo, los aceros de los rodamientos son aceros especiales. Si mal no recuerdo, el acero de los rulemanes son el 52100, Guillermo, me parece que era. El 52100 me parece que es un acero especial. No tengo el dato a mano, ya me fijo ahí, tengo el manual. Fíjate, pero es el 52100, es un acero especial, es de 5 dígitos. Y usted dice, pero no es de lo que usted me nombró, no, es un acero especial. Y generalmente los aceros especiales hay equivalencia entre las normas AISI, las normas DIN, las normas IRA nuestra, y la norma que rige generalmente los aceros son las normas AE. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que los aceros están, los aceros al carbono y los aceros aliados. Lo que nosotros normalmente conocemos como hierro común son aceros al carbono, todo. Todo lo que ustedes ven, los caños de los bancos de la escuela, todo el hierro de construcción, es todo acero al carbono ese. No es un acero aliado, es todo acero al carbono. No es hierro puro, eso tampoco. Barra, voy a comprar las barras de hierro. No, no son barras de hierro, son barras de acero al carbono. Bien. Bueno, acá está, esto es solamente a nivel informativo, ¿cierto? De los aceros, por ejemplo, fabricar cinceles, martillos y cigüeñales generalmente son aceros que contienen este porcentaje de carbono. Pero generalmente, por ejemplo, las mechas, generalmente son, o las brocas, generalmente son aceros aliados. Por eso cuando una mecha de alta aleación se traba, se parte, porque son muy duras. Justamente se le da la dureza, ¿cierto?, en el filo, porque a veces se debe agujerear materiales que son muy duros. Entonces, son generalmente de acero aliado. La infinidad de acero y la infinidad de características de los aceros, en segundo año hay una unidad donde yo les enseño todo esto y ustedes aprenden a elegir los aceros de acuerdo a la utilidad que le van a dar. Y vienen 7 tablas donde ustedes dicen qué tratamiento térmico ustedes le pueden dar a ese acero. No todos los aceros se pueden tratar de la misma manera. Es decir, hay aceros que se templan a una temperatura, hay otros que se templan a otra temperatura. Muchas veces un acero hay que templarlo, se le cambia la estructura, se la hace muy dura, pero yo necesito que el núcleo del acero no sea tan duro. Entonces se le hace un recocido, que es un tratamiento térmico donde se le hace un ablande al acero, donde queda solamente dura la parte superficial, pero la parte interna queda con suficiente flexibilidad como para que no quede quebradizo y se rompe. Si ustedes han visto en History cuando hacen el famoso concurso de los cuchillos, de los sables y todo eso, lo que hace esa gente es jugar con esto. Lo que pasa es que ellos lo hacen en forma artesanal. Lo ideal sería que ahí se lo hiciera después de que, por ejemplo, un cuchillo, una espada, después que le hacen la prueba, la que se mella o la que no se mella, lo bueno sería hacerle un ensayo y hacerle un estudio de la estructura cristalina, a ver por qué uno se melló y por qué el otro se melló. Les aseguro que el que se melló, indudablemente hubo una transformación cristalina donde cambió la estructura del grano y hizo que ahí se mellara, y en el otro no. Hubo una estructura cristalina que fue totalmente uniforme y no heterogénea, y al ser uniforme y homogénea resistió mucho mejor. Bueno, eso es lo que se estudia en conocimiento de materiales. Aceros altos al carbono, porcentaje es lo mismo. Esto es exactamente
lo mismo que yo les estoy diciendo, nada más que esto está muy así por arriba para que ustedes tengan idea. Fundición gris tienen contenido de carbono de 2,5, acá volvemos a lo mismo, a 4% y de silicio del 1 al 3%. Y en la fundición gris se utilizaba antes, los bloques de los vehículos eran todos de fundición gris. Por eso están los dibujos estos, tienen esta forma la fundición gris. Y tienen una gran cantidad de carbono en forma de grafito, por eso se las puede maquinar. En cambio, la fundición blanca tiene la gran particularidad que es muy dura, entonces para poderla maquinar se la tiene que trabajar con herramientas especiales de alta dureza. Generalmente las herramientas especiales que se utilizan son en base a insertos de cerámica, cerámicas parecido, no les pregunto a ustedes, en Elemento lo vimos eso, los coches de Fórmula 1 tienen un grave problema, que levantan mucha temperatura cuando frena los discos de freno. Entonces ahora se ha descubierto que la cerámica, que también tiene estructura cristalina, puede soportar hasta 700 grados sin deteriorarse. En cambio, ustedes vieron por el diagrama hierro-carbono que si yo levanto a más de 700 grados, la aleación de hierro-carbono cambia su estructura, se torna plástica. De hecho, que cuando uno va a hacer un forjado o va a hacer un laminado, se lo lleva a esa temperatura un poco más, que se llama temperatura de recristalización, y al material se lo pone plástico, o se le da cierta plasticidad para darle uno la forma que uno quiere. Que a veces lo que hace el herrero para estirar ustedes le llevan una herramienta, sobre todo de agrícola, y él necesita estirar, por ejemplo, un arado, lo que hace es llevarlo a esa temperatura y lo golpea. ¿Por qué? Porque a esa temperatura está prácticamente a la temperatura de recristalización. De recristalización significa que está a punto de cambiar el grano, el tamaño del grano, entonces se pone plástico el material. Plástico es decir, tiende a fluir. Al tender a fluir uno lo puede ensanchar al material. Ese mismo concepto se utiliza en lo que es laminación y lo que es forjado de los materiales, que eso lo van a ver en tercer año conmigo en tecnología de los materiales, que es la conformación de los materiales usando procesos termomecánicos, es decir, usando calor y una acción mecánica para transformar el material y formar una pieza. Bueno, estos son solamente ejemplos para que ustedes tengan una idea en qué se utiliza cada uno de los materiales. Esto es solamente a nivel informativo, esto después lo vamos a ver en particular en conocimiento de los materiales, cómo se conforman, cómo se hacen, cómo se logran las combinaciones. Y esto es lo que yo decía en los tratamientos térmicos. Existen dos tipos de tratamientos térmicos, un tratamiento térmico que es sin el agregado de elementos, que es el primero que nosotros vimos en el diagrama hierro-carbono, es decir, vamos transformando el mismo hierro y el mismo elemento, lo vamos transformando, le vamos dando distinta estructura cristalina, no le agrego nada. En cambio, en un tratamiento superficial, por ejemplo, aquellos que son tuercas saben, por ejemplo, cuando uno va a rectificar un cigüeñal de un auto, se le hace un nitrurado, que se llama. El nitrurado es cuando ha perdido el diámetro estándar los muñones de un cigüeñal. Al perder la medida estándar, ha quedado más fino, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Al quedar más fino, si yo lo rectifico, lo más posible es que se me corte el cigüeñal. Entonces lo que se le hace es un nitrurado. El nitrurado es colocarlo al cigüeñal dentro de una cámara donde hay amoníaco. El amoníaco ustedes saben que es nitrógeno e hidrógeno. 3. Cuando uno lo somete a alta temperatura, se forma nitrógeno e hidrógeno atómico. Y el hidrógeno y el nitrógeno atómico tiene la particularidad de combinarse con los metales y forman los nitruros. Y esos nitruros se depositan en el lugar donde está desgastado el material y le levantan el espesor. Entonces después sí se puede rectificar. Son milésimas o décimas de milímetro que lo levantan, pero que es lo suficiente para que después uno le pase la piedra rectificadora y lo lleve al cigüeñal o al árbol de leva al medida estándar. Generalmente... Disculpe, profe. Sí. También se puede hacer en baño líquido, ¿no? En nitrurado. Sí. Hay varias maneras de hacerlo.
Son tratamientos que lo que hace es llevarlo a una medida superior para poderlo después rectificar. Lo que pasa es que antes que se le haga ese tratamiento se le hace un ensayo no destructivo. Se le hace una radiografía generalmente para ver que no esté trizado. Porque si lo que vos vas a nitrurar y después vas a rectificar está trizado, cuando vos lo nitrurás y lo rectificás, lo más posible es que vos al nitrurarlo y rectificarlo también hagas cambio de pistón, rectifiques cilindro y pongas pistones nuevos y aros nuevos. Vos lo que estás haciendo es comprimiendo el motor. Al comprimirlo en la parte de arriba, si la parte de abajo tiene una trizadura, cuando esa parte de abajo es sometida a alta presión, se corta. Entonces, generalmente uno antes de hacer un tratamiento superficial a cualquier material, lo primero que se le hace es un ensayo no destructivo, para asegurarse que no tenga una fisura en el núcleo, en la parte interna del material, porque si no es plata perdida, porque vos le vas a hacer todo el tratamiento, le vas a hacer el rectificado, y una vez que vos le haces el rectificado y armás el motor, terminás cortándolo al cigüeñal o rompiendo el árbol de leva. ¿Se entiende? Profe, sería parecido también a cuando se fisuran las camisas. Las camisas, claro, las camisas se fisuran porque la camisa generalmente tiene que tener un determinado espesor para, por conducción, puedan limitar la temperatura que genera la explosión o la acción de la combustión del motor. Cuando las camisas están muy Claro. finas, se rompen porque no tienen resistencia mecánica para el efecto de compresión. Acordate que vos en un motor a explosión tenés los 4 tiempos. Tenés un montón de aspiración, tenés un montón de compresión, explosión y expansión en todo motor. Eso sería un motor de 4 tiempos. Entonces, si vos tenés la camisa muy fina, y acordate que eso, vos tenés dos elementos que te refrigeran el motor. Uno es el aceite y otro es el agua, ¿cierto? No crean que solamente el agua es lo que refrigera. El aceite también refrigera, por eso es muy importante la selección de los aceites y por eso las fábricas de los automóviles, dependiendo del motor que sea y de las vueltas del motor y las características del motor, aconsejan tal tipo de lubricante. Por más que haya equivalencia entre los lubricantes, generalmente los lubricantes que recomiendan las fábricas es porque cuando pusieron el motor en el banco de pruebas, lo probaron con determinados lubricantes y el que mejor le dio en el comportamiento y en los parámetros del motor fue este lubricante. Por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, Peugeot aconseja usar Total, por ejemplo. Y no porque le haga la propaganda Total, sino porque indudablemente en sus motores, en sus bancos de pruebas, ese aceite le ha dado mejor rendimiento, aunque está el Lion, que es equivalente. Hay un Lion que es equivalente, el Lion que es equivalente a eso. No significa que no funciona. Ahora, la fábrica aconseja uno, y vos, cualquier manual que veas de Peugeot te va a decir que te aconseja o el total sintético, dependiendo del motor, o el total semisintético, y te aconseja si es diésel o si es naftaleno, no puede ser el mismo. Son distintos aceites. Y todo eso porque el aceite no solamente lubrica, sino también refrigera. Cuando vos tenés un motor donde vos rectificaste la camisa y se te fue de medida la camisa, vos le hiciste perder espesor a la camisa. Vos tenés conducción de temperatura cuando se produce la explosión. Acordate que un motor de combustión interna trabaja por explosión. Y no hablemos que sea un motor de combustión interna diésel, donde la combustión se produce por compresión directamente. No hay una chispa que te enciende el combustible. El motor diésel funciona por compresión, el combustible se enciende por presión, no por combustión, no por... Lo que pasa es que uno dice, bueno, pero la computadora y el calentador, lo que pasa es que vos calentás el gasoil, los vehículos esos tienen radiadores de calentamiento del combustible antes que llegue, en la bomba inyectora, depende de qué motor sea, también tienen, entonces el combustible, el gasoil, que es, no podés usar cualquier gasoil, usar el gasoil el especial, el de última generación, ¿cierto? Ese gasoil, cuando llega a la cámara de combustión, llega precalentado. Entonces, cuando se comprime, se enciende mucho más rápido. Andá a hacer arrancar un motor Perkin de hace unos años con el gasoil común o con el diésel común en invierno. Las bocanadas, y si no, los camiones viejos que andan por ahí, después de que ustedes lo pasen, se tienen que sacar del hollín de la cabeza. Eso es todo combustible Sí, que no se, es todo combustible que no se quema. Ese es todo, el hollín ese es combustible que no se quema.
Entonces, la compresión a que se queme el combustible. Profe, una pregunta. Sí. Sí, A lo que escucho. justo usted tocó el tema de que a veces hace malos tratamientos y todo. Una vez, tengo un amigo que compró una moto 0 kilómetros, una IZF 450, y bueno, le hizo el asentamiento, que le decía el manual, todo, que esto, que lo otro. Sí. Y cuando fue a ponerla en pista por primera vez, anduvo, ¿qué? 20 minutos y se rompió la camisa, se partió la camisa. El Y bueno, se llenó de agua el tratamiento, cilindro, todo, y la cosa. Claro, eso debe haber sido el por tratamiento falla térmico, material, ¿o no? sí, falla material, tratamiento térmico de las camisas. Generalmente las camisas tienen un tratamiento térmico, tienen un bañado, dependiendo. Creo que vienen con un bañado a cromo níquel. Si ese bañado no Claro, tiene vienen con níquel, sí. claro, es un bañado de cromo níquel. Si ese bañado, cuando se lo hizo, cuando se une el cromo en níquel con la base, no hay una continuidad en el tamaño de grano, vos vas a tener dos elementos heterogéneos, vas a tener una composición heterogénea, vas a tener en el cromo níquel un tipo de grano y en la base de la camisa otro tipo de grano. Es como si vos tuvieras piedra y arena. Vos podés rodear una piedra de arena, pero no tienen digamos, la unión no es exacta, no es perfecta. En cambio, si vos tenés un puñado de arena, los granitos de arena están perfectamente unidos entre todos. ¿Cierto? Por eso la arena, si vos querés rellenar, por ejemplo, un pozo, si vos echás la arena te cubre todo. Si vos echás piedras de distintos tamaños, también te va a cubrir todo, pero entre piedra y piedra quedan lugares vacíos. Más o menos ese es el concepto de cambio de estructura de cristalina de grano. Vos podés tener que a lo mejor cuando le hicieron el tratamiento a esa camisa de cromoníquel o de níquel, no se lo llevó a la temperatura que se lo tenía que llevar y aparecieron granos distintos o no apareció un cambio gradual de grano. Al no aparecer un cambio gradual de grano y aparecen granos grandes y granos chicos en el material, entre los granos grandes y los granos chicos aparecen tensiones. Esas tensiones quedan acumuladas ahí. ¿Cuándo se liberan? A altas temperaturas. Y ahí se clavó el motor. Así de simple. La otra que puede haber sucedido, que no usaron el lubricante que tenían que usar. O que faltó la lubricación, porque vuelvo a repetir, el aceite no solamente lubrica, sino refrigera también en los motores. Entonces, No, eso de, siguieron todo el manual a rajatabla. O sea, tenía todo lo que sí, tenía que una tener del falla manual, material. la marca, el aceite, todo. Claro, y después de hace un año estuvieron hablando, digamos, con la fábrica hasta que lograron reconocer y le dijeron que sí, que había sido efectivamente una Sí, falla de material. la mejor manera es cuando pasa eso, es mandar a un laboratorio que analice los materiales. Es decir, en el laboratorio se le hacen los ensayos, es una pieza, se hacen ensayos no destructivos, y determinados materiales, cuando vos lo atacás con un ácido y después lo pulís, vos podés ver con un microscopio de alta eficiencia o con alta resolución, esa es la palabra, que no me salía, con alta resolución vos podés llegar a ver el formato de los granos y ahí podés distinguir, vos no ves los electrones y los protones, sino ves el grano, ¿está bien? Entonces ahí vos podés distinguir si hubo granos distintos. Si vos ahí, donde está la rotura, tenés granos distintos, ya tenés es un problema de la estructura del material, que es casi seguro. Porque si es una 450, no creo que sea por tamaño de la camisa, y más siendo nueva. No creo que sea por deficiencia de la construcción de la camisa. Posiblemente haya sido por una deficiencia del tratamiento que le hicieron a la camisa. Una vez que vos haces algo, se le hace un tratamiento. Ya vamos a ver si tenemos, antes que termine la clase, les voy a pasar, por ejemplo, cómo se hace un cigüeñal, por ejemplo. Un cigüeñal se funde,
se hace por forjado y después se le hace un montón de tratamiento hasta que sale listo para ser colocado en el motor. Bien. Profe, ahí conseguí el dato. Sí, es sí. el 52.100. No me falla la memoria, no estoy tan viejo entonces. 52.100. Y dice que también el 51.100 puede funcionar, pero es mucho mejor el otro. El Por la 52.100. alta templabilidad. Exacto, la templabilidad. Por ejemplo, ahí los rodamientos es un caso particular de tratamiento térmico. El rodamiento no es duro todo. El rodamiento solamente es duro la parte superficial de las bolillas o de los elementos que ruedan, sea rodillos, troncocónicos, de agujas o los rodillos, y las pistas, la pista exterior y la pista interior. Generalmente es un acero y ese acero es templado. Es un acero 52.100 y se lo templa superficialmente, se le hace una capa superficial muy dura, durísima. Por eso cuando un rodamiento se pica es que la capa superficial desapareció en esa picadura y por eso se rompe muy rápidamente el rodamiento. Porque es muy duro, pero es muy finita la capa superficial. Una vez que se picó, perdieron, empezó a vibrar y partió el rulemán. Bien, sigamos. Tratamientos térmicos. Bueno, acá estarían los tratamientos térmicos comunes, eso lo vamos a ver en conocimiento de materiales. ¿Cuáles son? Los que cambiamos la estructura, que es lo que vemos con el diagrama hierro-carbono, son estos: templado, recocido, normalizado, revenido. Son todos tratamientos que uno hace. Por ejemplo, uno hace un templado y después necesita ablandar el núcleo, le hace un recocido. Y después necesita que el acero vuelva a su estado normal original, se le hace un normalizado. Eso se trabaja siempre con temperatura, tiempo y transformación. En cambio, cuando yo le agrego algo, en este caso le agrego carbono, se llama cementado; cuando le agrego nitruro, se llama nitruración; cuando agrego sulfato con otro se llama sulfinización. Es decir, estos son tratamientos superficiales que se llaman. Estos tratamientos es cuando yo le agrego solamente la parte superficial, no toco la parte del núcleo del material. En este caso, del tratamiento tipo A, sí toco la parte del núcleo del material. Yo transformo el material. Y después necesito hacerle un segundo tratamiento si quiero volver que el núcleo vuelva, por ejemplo, en un eje, yo le hago un templado para que sea duro. Pero yo no puedo hacer que todo el eje sea duro, porque si todo el eje es duro, es totalmente quebradizo y se me va a cortar el eje, se me va a romper. Entonces, ¿qué le hago? Un templado, endurezco la parte superficial y después le hago un recocido controlado a 450 grados, mucho más bajo que lo que es de temperatura de automatización. Con eso logro que el núcleo tenga cierta flexibilidad. Al tener cierta flexibilidad, el eje puede de alguna manera estar sometido a algún tipo de flexión en la parte superior o en la parte superficial. Es duro para que funcione perfectamente y en la parte interior tiene cierta flexibilidad para que no se quiebre. Bueno, ese manejo es lo que se hace en conocimiento de materiales. Cuando uno maneja los materiales y se dedica a todo lo que es tratamiento, ese tipo de manejo y se maneja fundamentalmente con 3 variables: temperatura, tiempo y transformación, e indudablemente con los elementos que componen ese acero. Bien, ese sería el PowerPoint. ¿Alguna pregunta del PowerPoint, chicos? Si tienen alguna pregunta, ¿les ha quedado claro? No, profe, quedó bastante claro. Bueno, ahora vemos un videíto y con eso terminamos la clase de hoy día y ya yo voy a hablar bien con Guillermo, voy a hablar con Laura y les voy a armar la base de un examen. Van a ser 10 preguntas y va a ser el viernes que viene, se los aviso, ¿de acuerdo? ¿Qué temas entrarían, profe? Ya les voy a avisar, ya les va a avisar Laura, le va a avisar. Déjenme que vea lo que di la otra clase y seguro que va a ser sobre el primer video, va a ser parte del primer video y las 10 preguntas del segundo examen va a ser parte del primer video y esto que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Bien, profe. Bien, ahora vamos Profe, a habría pasar. que entrar, Sí, escucho. habría que entrar al Zoom No, el viernes. no hace, sí, al Zoom en el caso de que tenga que darle alguna indicación. Si no, directamente les aviso, les cargo el examen y yo entraría al Zoom con Guillermo y Laura por alguna duda de alguna pregunta que les salga para contestársela para que puedan hacer el examen bien y nada más. Ingeniero, Ok, profe. Sí, yo, escucho.
reconsideraría el hecho de que no entren al Zoom. Yo creo que deberían entrar y poner cámara para que no pase de nuevo la situación anterior. No, porque directamente va a hacer las 10 preguntas, tiene que ser manuscrito y van a tener tiempo controlado. Y el que no entregue en tiempo y forma, directamente no se le corrige y va al recuperatorio. Ah, bueno, entendido. Va a ser bien clarito. Son tantos minutos, por eso van a ser 10 preguntas. Y van a ser preguntas conceptuales. Y si yo llego a encontrar 2 preguntas que están contestadas exactamente iguales, anulo los 2 exámenes y pasan al recuperatorio. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Muchísimas gracias. Este video habla sobre el diagrama ¿Escucharon ahí? hierro, carbono. Sí, se escucha. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Es un elemento químico con símbolo Fe, número atómico 26 y peso atómico de 55.87. El uso más extenso del hierro se encuentra en la obtención de aceros estructurales. También se producen grandes cantidades de hierro fundido y de hierro forjado. El acero es la combinación o aleación entre carbono y hierro. Tiene un contenido de carbón que varía desde 0.8% a 1.5%. Se dan cuenta que cambia dependiendo quién lo dice y como máximo dice 2,11. Si en el diagrama anterior habíamos visto 2,11. La ingeniera que hizo este video, ella tiene un concepto más o menos parecido al mío. Yo tengo 1,67, 1,68. Por eso es lo que yo le decía que no hay que... Lo que uno sabe que pasado el 2% ya no es más acero. Ese es el concepto que tiene que tener. De acuerdo a la pieza y dureza que se desee teniendo el contenido máximo de 2.11%. Las aleaciones son usadas para aumentar sus propiedades mecánicas y poder utilizarlas en diferentes secciones de la industria. Existe una gran variedad en la forma de identificar y clasificar los aceros. Sin embargo, la mayoría de los aceros utilizados industrialmente presentan una designación normalizada expresada por medio de cifras, letras y signos. Hay 2 tipos de designaciones para cada tipo de material, una simbólica y otra numérica. Las principales aleaciones se presentan a continuación y los resultados que dan al momento de unirlos con sus aceros. El carbono es el elemento que más influencia tiene en el comportamiento del acero. Al aumentar el porcentaje de carbono, mejora la resistencia mecánica, la temperabilidad y disminuye la ductibilidad. Estos aceros se pueden clasificar con los números 10, 11 y 12. El boro se encuentra en el acero que proviene exclusivamente de las aleaciones voluntarias de este elemento en el curso de su fabricación. Es de gran importancia sobre todo la temperabilidad del acero, bastando porcentajes muy pequeños a partir de 0.0004 para aumentarla notablemente. El azufre aumenta la mecanabilidad ya que forma inclusiones no metálicas llamadas sulfuro de magnesio. El cromo aumenta la dureza y la resistencia al desgaste y solo reduce la ductibilidad. Mejora la resistencia a la alta temperatura y a la formación de cascarilla. En cantidades mayores al 12% hace que el acero sea resistente a la corrosión. Existen diferentes tipos de aceros dependiendo. Acá está lo que yo le decía, chicos, lo que yo le decía, ¿ves? Acá empezamos 3 níquel y tanto cromo, ¿ves? Si ustedes suman esto, les va a casi 2%, un 3100. No son exactas el 3,3 níquel cromo, el 4 es molibdeno, el 4, 1 cromo níquel molibdeno. Esta es una clasificación. Esta no es muy importante. Lo que yo quiero que ustedes vieran era que la numeración, porque acá es X, porque es el porcentaje de carbono. Lo que está viendo en la parte de adelante son los otros elementos que tienen los aceros.
Y este pertenece el 5 a la familia del cromo, el 6 cromo y vanadio, ¿ve? Es cromo y vanadio, son los elementos fundamentales. El 8 es níquel, cromo, molibdeno. Esta es una norma prácticamente la misma que la norma SAE. Yo la tengo más detallada, esto solamente era para que tuvieran idea nada más de que los aceros están normalizados por número y el primer dígito indica la familia a la cual pertenece el acero. Todo lo que tienen 1 son todos aceros al carbono, del 2 para adelante son todos aceros aliados. De las aleaciones que se encuentran. Estas se pueden clasificar de diferentes maneras. Como ya habíamos hablado, los aceros al carbono tienen el número 10, los aceros de níquel tienen las cifras 23 y 25, 31 y 33, así como también se encuentra el cromo, combinaciones de níquel con molibdeno y níquel, cromo y molibdeno, entre otras que se pueden encontrar en la industria. El diagrama hierro-carbono representa las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, admitiendo que el calentamiento o enfriamiento de la mezcla se realicen muy lentamente, de modo que los procesos de difusión tiendan a completarse con el tiempo. Se obtiene experimentalmente identificando los puntos críticos, que serían las temperaturas las que se producen las sucesivas transformaciones. Esto se hace por métodos diversos. Aquí se puede encontrar el diagrama hierro-carbono. Este tiene diferentes fases. Como se puede notar, cada fase es un color. La ferrita o hierro en metalurgia. Si ustedes se fijan, esto es más o menos el resumen que hicimos nosotros, chicos. En lo que ustedes hicieron. Que la importancia es que lo tengan presente. Nada más, acá tienen ese punto, ¿cierto? Acá tienen otro punto. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver en conocimiento material el año que viene. Era solamente para que tuvieran idea de qué es el diagrama hierro-carbono. Es una de las estructuras cristalinas del hierro, también llamado ferro o ama amenis. Cristaliza en el sistema cúbico centrado en el cuerpo, una estructura BCC, y tiene propiedades magnéticas. Se emplea en la fabricación de imanes permanentes aleados con cobalto y bario, en núcleos de inductancias y transformadores con níquel, zinc o magnesio, ya que en ellos pueden ser eliminadas prácticamente las corrientes de Foucault. La austenita, como se puede ver en la imagen, varía entre los 911 y los 1400 grados centígrados. Recibe la denominación de hierro y o austenita. Dada su mayor compacidad, la austenita se deforma con mayor facilidad. Consiste en átomos de hierro con estructura FCC y átomos de carbono en los sitios intersecciales. Presenta menor suavidad y ductibilidad que la ferrita. Es una fase no magnética. Entre los 1400 y 1538 grados recibe la denominación de carbono de hierro, que es en esencia el mismo hierro alfa, pero con el parámetro mayor con efecto de la temperatura. La cementita también se llama carburo de hierro. Es un compuesto intermetálico y es una fase muy dura y frágil. La perlita es una fase que resulta de la reacción ectectoide del acero. La reacción ectectoide permite a la austenita en estado sólido se transforme en ferrita y cementita, ambas también en estado sólido. Esta transformación es similar a la reacción eutéctica, por lo que la fase resultante tiene una apariencia similar al sólido ectectoide. En función de las bases presentes, los aceros pueden clasificarse de la siguiente forma. Aceros hipotectoides son aquellos que poseen menos del 0.77%, que serían la ferrita y la perlita. Los aceros ectectoides son aquellos que poseen exactamente el 0.77% de carbono y su microestructura está formada totalmente por perlita, como se puede ver en la imagen.
Los aceros hipertectoides son aquellos que poseen más del 0.77% de carbono. Su microestructura consiste en cementita y perlita. Si ustedes recuerdan, chicos, cuando estuvimos viendo recién el PowerPoint, eran los bloques que yo les decía, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Nada más que Sí, yo no profe. di los porcentajes porque me parece que no tiene sentido eso ahora, porque ustedes lo único que estamos haciendo es una introducción al diagrama de hierro-carbono para que ustedes tengan idea de la aleación. Pero si ustedes miren, fíjense que prácticamente en el PowerPoint que yo armé tiene más o menos los mismos valores y todo, no hay grandes diferencias entre lo que expresa la ingeniera que hizo este video con lo que yo les di. Es decir que, habiendo entendido el PowerPoint, esto es solamente como para darle una mirada rápido a lo otro que habíamos visto, ¿no? Los aceros de carbono también pueden clasificarse de la siguiente manera. Aceros de bajo carbono, que su porcentaje de carbono es menor al 0.2%. Su microestructura está formada principalmente por ferrita y son metales muy suaves, dúctiles y de baja resistencia. Son fáciles de formar plásticamente. También existen los aceros al medio carbono. Su porcentaje oscila entre el 0.2 y el 0.5%. Su microestructura está formada por una mezcla de ferrita y perlita. Constituye la mayoría de los aceros al carbono disponibles comercialmente, y sus propiedades mecánicas dependen de la cantidad de ferrita y perlita que posee. Los aceros al alto carbono tienen un porcentaje mayor al 0.5%, tienen una dureza y resistencia elevadas y su ductibilidad y tenacidad son muy bajas. Gracias por su atención. Bien, chicos, creo que ha quedado claro el tema del diagrama hierro-carbono. No sé si alguno quiere hacerme alguna pregunta, tiene alguna pregunta que hacer. ¿O quedó claro? No quedó ninguna pregunta. Yo creo que con el PowerPoint que pasé está claro, porque este videito es solamente un repaso muy por arriba, inclusive no tiene la misma profundidad de lo que nosotros lo vimos. Lo importante es que les haya quedado grabado el diagrama de hierro-carbono y las aleaciones que se forman. Ya en segundo año vamos a profundizar en metalografía 1, metalografía 2, todo esto. Ya muy puntualmente, inclusive se hacen cálculos para determinar cuánto de uno, cuánto del otro y todo. Bien, chicos, si no quedó nada, mañana les cargo la clase de hoy día para que la puedan ver. Sobre todo me interesa el diagrama de hierro-carbono, digamos en el PowerPoint. Lo mismo, ese PowerPoint se lo voy a cargar y le voy a cargar otro que tiene 3 o 4 filminas, es mucho más cortito, pero que salen todas las conformaciones. Es exactamente lo mismo, chicos.